tiene esta historia para hoy. Deseo que lo disfruten y que estén cómodos para escuchar nuestra historia. Este se llama Un artista de trapecio. Esta historia la escribió Frank Capra, quien nació en el 3 de julio de 1883 en Praga y murió el 3 de junio de 1994 a sus 40 años. Su lengua era alemán y checo. Y esta es una de sus grandes historias que dejó escritas para que todos nuestros usuarios que les encanta la lectura la disfruten. Bienvenidos. Es de su editorial Ambal. Las ilustraciones son de Seth. Y dice así: un artista del trapecio, como es bien sabido, es de arte, que se practica en las alturas de grandes circos. Es uno de los más difíciles a los que los hombres pueden dedicarse. Él ha dispuesto su vida de tal modo que primero por un mero afán profundo y de superación, luego por costumbre que se le volvió tiránica. Mientras trabajaba en la misma compañía, él siempre permanecía en su trapecio noche y día. Vamos a observar muy bien las ilustraciones. Todas sus necesidades, por cierto, son muy limitadas. Eran satisfechas por empleados que se turnaban y que subían y bajaban todo lo que el trapecista precisaba. Era también una persona especialmente que construía todo para su fin. De este modo, la vida de este trapecista no estaba creada para dificultades especiales. En su entorno, en cambio, únicamente era molesto que se quedara arriba toda la presentación del resto de números del circo, pero a él le encantaba hacer el espectáculo de atracción. Así que, durante el tiempo que él quedaba arriba, la presentación era solamente y exclusivamente para él. Desde allí podía observar lo que cada uno de sus compañeros del circo hacía. Este artista permanecía inmóvil la mayoría de las veces. No se podía evitar que de vez en cuando alguien del público lo observara y desviara su mirada hacia él. Pero los directores del circo le disculpaban de este modo de vida porque era un artista extraordinario. Era insustituible. Además, todo el mundo entendía que él no vivía deliberadamente, sino en la realidad. Solo así podía estar siempre en forma y preservar la suma de la perfección de su arte. Como pueden observar las imágenes, él trabajaba en un circo. Por otra parte, el ambiente en lo alto del trapecio también era saludable. Y si en la estación del año más caluroso se abrían las ventanas laterales de la cúpula y el aire fresco y el imponente sol invadían el recinto de penumbra, entonces la vista era incluso la más hermosa para este trapecista. Evidentemente, las relaciones humanas del trapecista eran muy pocas.
Solo a veces algún colega le trepaba por una escalerilla y se sentaba junto a él en el trapecio. Uno se apoyaba en la cuerda de la derecha y el otro en la izquierda y así charlaban un buen rato. En otras ocasiones, algunos obreros preparaban la bóveda y cruzaban algunas palabras con él a través de alguna ventana abierta. También podían suceder que los electricistas revisaran las luces en la galería superior y le gritara algunas palabras respetuosas, aunque pocos eran intangibles. Sin embargo, habitualmente el trapecista no decía nada y permanecía pensativo. Solo a veces algún empleado que vagaba despistado por la sala hacía alguna pregunta y levantaba los ojos hacia aquella altura inaccesible a la mirada, donde el trapecista practicaba su arte y simplemente descansaba sin decir a alguien absolutamente nada, porque él solamente observaba. El artista del trapecio, así se llamaba. Era un hombre que por él hubiera podido vivir tranquilo, así o sin que lo molestaran, a no ser por los inevitables viajes de una ciudad a otra, que le imperturbaban sobre todo la manera, sí, es cierto, el empresario que procuraba siempre la mortificación prolongada. Siempre iba de carrera en carrera, a ser posible en la noche o durante la madrugada. Conducía a toda velocidad a través de las calles desiertas, pero la verdad es que tenía la sensación de ir demasiado lento para su anhelo estar de nuevo en el trapecio. En el tren se reservaba un compartimiento para él solo. El trapecista recostaba el latillo de su equipaje, lo cual se ponía en su sustitución, aunque poco satisfactoria, de su modo acostumbrado de la vida. En la ciudad, el destino, ya se había instalado el trapecista, pero muchos antes de que él llegara se había abierto todas las puertas del circo de par en par. Y los corredores ya se habían despejado, pero el momento más feliz de la vida del empresario era cuando el trapecista, apoyado el pie en la escalerilla y en un santiamén, trepaba de nuevo a su trapecio. Todos estos viajes resultaban económicamente beneficiosos para el empresario, pero sea como sea fuerte, él siempre destrozaba los nervios como artista. El empresario recostado junto a la ventanilla leyendo un libro. El trapecista le dijo, mordiéndose los labios, que en lo sucesivo necesitaba no un trapecio como hasta entonces, sino 1 o 2 o 3. El empresario accedió a su petición de inmediato. Sin embargo, el trapecista, como quisiera señalar que ni la aceptación ni la oposición del empresario importaba, así añadió que nunca más, bajo ninguna circunstancia, bajaría únicamente sobre un solo trapecio. Horrorizante ante la idea de que pudiera sucederle alguna vez alguna cosa,
El empresario, observándole, le replicó, aunque vacilante, que estaba dispuesto a ceder a su demanda y que 2 trapecios eran mejor que 1. Así que la nueva instalación ofreció muchas más ventajas. Esto fue para él que debía delinear un nuevo número, para que así fuera más satisfecho el público con su presentación. El empresario levantó la mirada y le preguntó qué le ocurría. ¿Cómo recibiría su respuesta? Se subió al asiento, le acarició, puso su cara junto a la suya para que las lágrimas del artista también cayeran. Y todo esto sucedió sobre él. Solo después de muchas preguntas y palabras amables, el trapecista exclamó gozosamente: ¿cómo se puede vivir con una sola barra en las manos? Le hizo esa pregunta. A partir de ese momento, al empresario le resultó más fácil consolar al trapecista. Le prometió que en las siguientes estaciones telegrafaría en algún lugar del mundo para así citar las instalaciones del segundo trapecio. Y se reprochó el haberle hecho trabajar en un solo trapecio durante tanto tiempo. Le dio las gracias y lo elogió por haberle hecho advertir aquel imperdonable error. Así consiguió el empresario tranquilizar al trapecista y pudo volver a su rincón de trabajo, estar en el aire, volando para un público. Pero él había logrado tranquilizarse. Seriamente preocupado, observaba a escondidas por encima del libro. El trapecista estaba muy pensativo. Había pensado atormentarle al empresario. Podría ya cesar por completo. No irían injustificadamente, pero día a día le hacía ver la amenaza a su existencia. Y el empresario, alarmado, creyó ver en medio del sueño aparentemente tranquilo que ya había terminado sus gozos, comenzar a dibujarse la primera arruga en la tercera infantil del artista del trapecio. Y así, queridos usuarios, a la estrategia de cuentos para dormir, hemos terminado un hermoso cuento, un artista del trapecio.